Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. No hay otro nombre dado a los hombres que Jesucristo. Es el Señor y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren la mar. Sí, bendito Dios. Buenos días, hermanos. A todos los que están viendo por Facebook. Dios les bendiga. Hoy es un domingo más que el Señor nos permite transmitir ese servicio del día de hoy. Esperemos que el Señor prepare nuestros corazones a recibir su palabra y que se nos olvide todas nuestras preocupaciones. El Señor está a cargo de todo, así que hay que enfocarnos a aprender el día de hoy, a ver qué el Señor es lo que tiene para cada uno de nosotros y hay que disfrutar lo que el Señor tiene, la alabanza, la predicación. Hay que abrir nuestro corazón y estar bien, bien enfocados a lo que estamos escuchando. Señor Dios, te damos gracias, Padre, en este precioso día, Señor. Te rogamos, Padre, que quites todo el problema, Señor, que haya en el sonido, Señor, que tu mensaje, Señor Dios, sea escuchado, Padre, que podamos entender, Señor, lo que tienes para cada uno de nosotros, Padre. Prepara nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra, ese pan divino, Señor, y quita toda preocupación de nuestras vidas, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús pedimos. Amén.
se moverá, se moverá, se moverá, y la montaña se moverá. se moverá, se moverá. Bajo la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Bajo la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. No eran las sombras, Ni tampoco Pedro, no eran las sombras. ni tampoco Pedro. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era que Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Nazareno, Nazareno. Espíritu de Nazareno, Nazareno, Nazareno. Espíritu de Nazareno. Esta noche nos vamos a gozar. Con Jesús el Nazareno, Esta noche nos vamos a gozar. con Jesús el Nazareno. Quitamos al Espíritu Santo para que el cuerpo se ponga bueno. Quitamos al Espíritu Santo para que el cuerpo se ponga bueno. Oh sí, nos vamos a gozar. Oh sí, nos vamos a gozar. Levanten las manos todos con mucha alegría y gozo. Levanten las manos todos con mucha alegría y gozo. Oh sí, nos vamos a gozar. 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 Levanten las manos todos con mucha alegría y gozo. Levanten las manos todos con mucha alegría y gozo. Oh sí, nos vamos a gozar. 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 Esta noche nos vamos a gozar. Con Jesús el Nazareno, Esta noche nos vamos a gozar. con Jesús el Nazareno. Quitamos al Espíritu Santo Para que el cuerpo se ponga bueno. quitamos al Espíritu Santo para que el cuerpo se ponga bueno. Oh sí, nos vamos a gozar. Oh sí, nos vamos a gozar. Levanten las manos todos con mucha alegría y gozo. Levanten las manos todos con mucha alegría y gozo. Oh sí, nos vamos a gozar. 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 Si tuvieras como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras como un grano de mostaza. Eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá. Se moverá, se moverá, Y la montaña se moverá. se moverá, se moverá, Y la montaña se moverá. se moverá, se moverá, Y la montaña se moverá. se moverá, se moverá. Sí, bendito Dios. Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga a todos ustedes. Me da mucho gusto que estemos aquí congregados, unidos, hermanos, alabando al Señor en esta linda mañana. El propósito de esta oración que vamos a hacer es que vamos a orar por los niños que están regresando a la escuela. Las cosas han cambiado y yo como maestro empiezo a sentir la presión de un nuevo sistema de educación. Esa educación por distancia a todos nos pone un poquito nerviosos. Algunos padres están luchando en cómo van a mejorar, cómo van a organizar la familia, si los niños van a estar en casa, al cuidado de quién, van a ir a trabajar. Bueno, es una situación que se está complicando un poco. Y usualmente, si fuera un domingo regular, como lo que hacemos una vez al año, orando por los niños que regresan a clases, hubiera pedido uno por uno que vayan pasando aquí junto a mí y hacemos un tremendo grupo de niños aquí enfrente y oramos por cada uno de ellos. Pero hoy no los puedo pedir que pasen aquí al frente, pero sí puedo pedirle a usted que desde su casa acerque a su hijo, que va a estar en la escuela, desde preescolar hasta high school, pídale que se sienta ahí junto a usted, ponga el nombre del niño, del joven ahí en Facebook Live y ponga usted su mano sobre sus hijos y vamos a orar por ellos. Su educación es muy importante, hermanos, y no va a ser un año fácil. No piense que este sistema de distancia, el aprendizaje a distancia va a cambiar pronto. Se estima que vamos a estar en este sistema hasta el fin del primer semestre. Esperemos que para entrar al siguiente año escolar, posiblemente las cosas comiencen a volver a la normalidad
Y esperemos que si se puede hacer antes, se haga antes. Pero creo que aún en enero las cosas no van a volver completamente a su normalidad. Se va a hacer los salones híbridos que se les está llamando, que un día vendrán a la escuela, el otro día faltan y los niños se van a estar rotando, unos yendo a la escuela el lunes, otro el martes, otro miércoles. Entonces, las cosas creo que durante todo el año escolar no van a ser fáciles para nadie. Y creo que es muy importante que nosotros como iglesia estemos apoyándonos en oración. Ponga el nombre de sus hijos ahí en Facebook Live. Dios mediante, si esta noche o en la mañana tempranito voy a revisar la lista y voy a nombrarlos cada uno de ellos por nombre, pensando y deseando que este año pueda ser productivo. Y creo que el secreto del éxito escolar, hermanos, no podemos nosotros esperar mucho de la educación escolar, pero sí nosotros como padres podemos hacer una diferencia. No nos hagamos nosotros de la vista gorda y apliquémonos nosotros como padres, apoyemos a nuestros hijos con lo más que podamos y dejemos el resto al Señor. Vamos a orar, hermanos, por nuestros niños. Padre, cada primer domingo antes de regresar a la escuela, los niños se acercan aquí al frente, Señor, y los miramos pasar al frente, los que van a ir a primer grado, preescolar, segundo, cuarto y quinto, y después miramos a los jóvenes de educación secundaria, preparatoria, high school, y después también oramos por los que van a la universidad. Y siempre se llena aquí al frente de niños y ahorita lo extrañamos, lo extraña mi corazón, porque las cosas, Señor, no han marchado en la normalidad que estábamos tan acostumbrados. Pero, Señor, la oración no ha cambiado. La oración es la misma. La oración sigue teniendo, Padre, esa misma amplitud que siempre ha tenido. Hay algo que el gobierno no puede detenernos a hacer. Nuestra comunión y comunicación con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Padre en gloria, a quien nosotros alabamos, exaltamos y bendecimos. Tú eres nuestro Señor, tú nos gobiernas, tú estás al frente de tu iglesia, tú eres la cabeza de la iglesia. Nosotros somos tu pueblo, Señor. Dependemos de ti, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestra sombra, nuestra mano derecha. Y ahora, de una manera especial, Señor, oramos por los más pequeños, tanto los más grandes, jóvenes y niños de diferentes edades que algunos ya empezaron y otros comienzan mañana ya la escuela. Un sistema, Señor, completamente al que estamos ajenos y no estamos acostumbrados. Oramos primero, Señor, por ellos, que tengan la disciplina, el orden, de poder sentarse enfrente de una computadora y poner atención y cumplir con todas sus asignaturas de este año escolar. Dale a nuestros hijos, Señor, la inteligencia, la sabiduría que ellos necesitan para poner atención, Señor, a cada una de las lecciones que el maestro desde su salón de clases o su casa van ellos a estar transmitiendo a nuestros hijos. Dale a nuestros hijos, Señor, esa capacidad mental, cognitiva que ellos necesitan, Señor, para absorber todos estos conceptos académicos y que puedan ellos, Padre, construir, Señor, y crecer y madurar. Todas las cosas ayudan a bien, Señor. Todo ayuda para bien. Esto va a ser para bien para nuestros hijos. Señor, oramos, Padre, por los jóvenes más grandecitos, aquellos que ya toman más decisiones por sí solos. Oramos que no se distraigan, que pongan atención, que tomen este tiempo, Señor, de educación a distancia con mayor seriedad, que se apliquen y que se pongan, Señor, en su atención. También, Señor, forja sobre ellos, Padre, un fundamento bíblico en sus vidas, que pongan a Cristo como el fundamento de sus vidas. Te pido, Padre, que los guardes, los protejas. Y oramos por los padres que van a estar al pendiente de sus hijos,
Te pido, Señor, que también les des a ellos paciencia, que les des a ellos fe de que esto va a resultar para bien, para ellos. Te pido, Señor, que los padres pongan un poco más de enfoque, Señor, en la educación de sus hijos y miren por ellos. Algunos de ellos, Señor, tienen que ir a trabajar y dejar a los niños a que ellos solos cumplan con sus obligaciones escolares desde casa. No va a ser fácil, Señor. No va a ser fácil. Pero te pido, Señor, que en cada hogar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne en esa casa y que los niños, si tienen que quedarse solos o bajo el cuidado de la abuelita o de alguna persona, Señor, tú estés ahí y que la paz de Dios, Señor, esté ahí. Y que tú los muevas, Señor, y muevas a nuestros hijos, Señor, a hacer todo su trabajo como debe de ser. No nos queremos olvidar de maestros. Estando yo en esa profesión, Señor, puedo mirar que no va a ser tampoco algo fácil para nosotros. Y tratar de dar un mensaje por medio de una pantalla, Señor, no va a ser fácil. Pero te pedimos, Señor, que a todos los maestros nos des gracia, nos des creatividad, nos des el don, Señor, de poder transmitir la enseñanza por medio de estos medios sociales de tecnología y que podamos, Señor, hacer nuestro mejor trabajo. Padre, bendice a las escuelas. Son tiempos muy diferentes a los que estamos viviendo. Señor, no nos queremos olvidar por toda la gente que sigue siendo contaminada por este virus. Señor, oramos también por nuestras autoridades. Señor, que tomen decisiones más serias para el bien de la nación. Padre, gracias porque nos bendices en este momento, en un momento de oración enfocado a nuestros niños. Gracias te damos. Gracias. Padres que están ahí conmigo, dele gracias a Dios por sus hijos. Dele gracias a Dios por sus nietos. Dele gracias a Dios. Bendígalos en este momento. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, cantemos una alabanza más y regresemos para entrar al estudio de esta mañana. Nuestros corazones
Es una oración, hermanos, para comenzar en esta mañana. Te damos las gracias, Señor, por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa y poder bendecir tu nombre con nuestros cánticos. Te pedimos, Señor, que nos guíes a eliminar cualquier distracción. Que desde donde estemos, tomemos tu palabra, la abramos. Que después de estar escuchando y entonando esas alabanzas, ahora nos acercamos a tu presencia. Y te pedimos, Señor, que tú hables, que tus siervos, Señor, escuchen y que pongamos en práctica. Que sea tu nombre, Señor, exaltado por siempre. Y que el mensaje de esta tarde, de esta mañana, pueda ser de edificación a todos nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Esta mañana vamos a estar estudiando el libro de Lucas, capítulo 10, del verso 25 al 37. Y el tema de esta mañana es titulado con una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y espero que nosotros al hacer esta pregunta ya entendamos nosotros el mensaje que es. ¿Quién es mi prójimo? Si usted ya ha caminado un tiempo en la fe cristiana, en la fe con Jesucristo, usted entenderá perfectamente cuando nos preguntábamos quién es mi prójimo. Pero la historia que hoy vamos a leer en esta mañana, aunque quizás es muy conocida por todos nosotros, deseo en mi corazón que traiga un refrescar en nuestro corazón y una edificación a nuestra vida espiritual y el deseo de aplicar con mayor firmeza las verdades del Evangelio en nuestras vidas. ¿Quién es mi prójimo? Comenzamos leyendo en el Evangelio Lucas capítulo 10 verso 25 y dice así: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, palabra clave, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaréis la vida eterna? Durante el ministerio del Señor Jesús siempre se levantaron hombres, y usualmente entre ellos hombres religiosos, que entre ellos eran sacerdotes, escribas, fariseos, saduceos, intérpretes de la ley, que intentaban probar siempre al Señor Jesús con el deseo de crear un debate, de acorralar al Señor con algún pensamiento y después descubrirlo con algo equivocado. Pero ellos siempre salían sorprendidos de la enorme sabiduría y conocimiento de nuestro Señor Jesús. Y dice el verso 26, y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El Señor Jesús nunca tuvo ningún problema teniendo un diálogo con ninguna persona. Cualquier persona que quería hablar con el Señor Jesús, la puerta estaba abierta. Aún usted y yo, hermanos, podemos venir con el Señor Jesús con todas nuestras preguntas y nuestras dudas y hablar con Él. Ir a su palabra y buscar las respuestas. La gente podía venir con Él. Podemos casi decir que los relatos más emocionantes o más interesantes en los evangelios es cuando el Señor Jesús se enfocaba con una persona y tenía un diálogo con ellos. Hay varias muestras de estos muy conocidas, como la conversación que sostuvo con Nicodemo, con la mujer samaritana, con el ciego Bartimeo, con el hombre rico y ahora con el intérprete de la ley. Y el Señor Jesús recibe una pregunta y le contesta a Jesús a aquel hombre con una pregunta. El hombre quería saber, ¿haciendo qué heredaré la vida eterna? Y el Señor le dice, bueno, tú eres intérprete de la ley. ¿Cuál es la respuesta? Y en el verso 27, aquel hombre acertadamente habló con la verdad. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Por supuesto, este hombre por profesión era un hombre que estudiaba la ley. Y fue al libro de Deuteronomio 6:5 y al libro de Levítico 19:18 y los mencionó de memoria. Él sabía la ley. Y le dijo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. La palabra amarás
Viene del griego ágape. En el griego, la palabra amar de ágape es la expresión máxima del amor. No hay otro nivel mayor que el amor ágape. En el vocablo o en el lenguaje griego hay otras palabras que significan, que se pueden usar como amor. Está el amor eros, el amor estorge, el amor fileos, pero nada se compara al amor ágape. Dentro de la cultura griega, que tenía estos 4 términos para el amor, usaban todos menos el amor ágape. Era una palabra que en los escritos y filósofos y la escuela de los griegos no era una palabra común de usarse, porque está hablando de un amor perfecto, de un amor completo, de un amor incondicional, un amor sacrificial. Cuando la iglesia cristiana nació y los apóstoles empezaron a predicar la palabra de Dios y aún nuestro Señor Jesús, tomaron, hermanos, la palabra ágape que existía en el lenguaje griego y la hicieron suya. Y es de ahí donde entendemos nosotros el amor de Dios para nosotros. El amor ágape, hermanos, es un amor completo, sacrificial, incondicional. El libro de Corintios capítulo 7 nos los describe, ustedes lo pueden leer en su casa. Es ese amor que no busca lo suyo, que no se envanece, que se niega a sí mismo. Pero el mandamiento, de acuerdo al intérprete de la ley y la ley de Moisés, es que dice que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón. Número 1, con todo nuestro corazón. Es el centro de nuestro vigor. Es de donde emana la vida. En el corazón del ser humano, hermanos, nacen todas las intenciones y los pensamientos del ser humano. Es ahí donde tenemos nosotros nuestras emociones, tenemos nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros sentimientos y nuestro afecto. El Señor desea que nosotros le amemos a Él con toda nuestra emoción. Es bueno sentir, hermanos, es bueno mostrar emoción y afecto a Dios. Pero no es todo, porque también el Señor quiere que le amemos, dice, con toda nuestra alma. En el original usa la palabra psyche, quizás algo que suena algo en su mente. El alma, hermanos, es nuestra persona. Es lo que nos hace a nosotros únicos y diferente a otras personas. Si usted observa sus manos y observa usted la huella digital de sus dedos, usted sabe perfectamente que las huellas digitales son únicas. No hay una huella digital similar o idéntica a la de usted. Esa huella digital solamente a usted le pertenece. Igualmente, tu personalidad, tu persona, tu alma, no hay otra persona igual que tú. Y el momento que el Señor te creó y te formó y te dio a ti esa hermosa personalidad, la hizo con una intención. Que esa persona que Él estaba creando, la estaba creando porque Dios quería tener una relación personal de amor contigo. Eso tenía Dios en mente. Él te dio una alma, la capacidad de ser tú con un solo propósito, que puedas tú amar a Dios y Dios amarte a ti. Número 3, dice que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas. Está hablando de todas nuestras fuerzas, puede incluir nuestras fuerzas físicas, nuestras fuerzas mentales, nuestras fuerzas de creatividad, nuestra fuerza de habilidad, de capacidad, de nuestra voluntad. O sea que cuando nosotros amamos a Dios, tenemos que mostrárselo completamente con todas nuestras fuerzas, que no dejamos nada en reserva, que lo invertimos todo completamente a esta relación de amor. Cuarto, con toda nuestra mente, es nuestro intelecto, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de entender.
O sea, el amor que la ley demanda de nosotros no es solamente una expresión emocional, no es solamente una expresión de fuerza, es una expresión mental en la que nosotros podemos entender lo que estamos haciendo, manifestarlo con inteligencia. No somos títeres, no somos muñecos, no somos personas que nos dejamos guiar por un sentimiento, sino somos personas que tenemos la capacidad de pensar, razonar, llegar a conclusiones y llegar a la realización que tú y yo somos nada sin el amor de Dios. Pero si observan ustedes las palabras de este intérprete de la ley que citó perfectamente la ley, hay una palabra que resalta en todo esto, y es la palabra todo. Porque ahí expresa, hermanos, que nuestro amor a Dios debe de ser completo. No puede quedar nada afuera. Cuando dice todo, significa todo. Hagamos un examen usted y yo. Le voy a pedir que haga usted en este momento una pequeña autoevaluación de usted mismo. Y solamente le voy a hacer una pregunta a usted. Mi pregunta es, ¿cuánto ama usted a Dios? Y si yo le diera a usted una pequeña escala de números, para que usted pudiera poner en el número que usted piensa su amor a Dios. Del 1 al 10. El 1 significando nada. El número 10 significando todo. El número 1 significando el amor más básico, más pobre, más de abajo que pudiera sentirse, casi llegando posiblemente a la indiferencia, no me importa. Pero los números van aumentando y van mostrando el aumento de intensidad de este amor hasta llegar al número 10, que es el todo. Cuando usted puede expresar a su máxima expresión el amor ágape. Es completo, es incondicional, es sacrificial, es toda la mente, todas las fuerzas, todo, hermanos. Mi pregunta a ustedes, entonces, teniendo ya los números en su mente, piense usted, ¿qué número usted pondría su clasificación, su amor por Dios? Les quiero recordar una pequeña historia del Evangelio de Juan. Después de que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, se presentó a sus apóstoles en diferentes ocasiones. En una de las ocasiones, buscó a sus apóstoles que habían ido a pescar. Y después de que el Señor se encontró con ellos, Él quiso tener una de esas conversaciones íntimas con Pedro. Y el Señor le hizo, podemos decir, casi la misma pregunta que yo les acabo de hacer a ustedes. El Señor Jesús se la hizo a Pedro. Y le dijo, Pedro, ¿cuánto me amas? O, ser un poco más exactos, el Señor le dijo, Pedro, ¿me amas más que estos? El Evangelio de Juan no nos define exactamente de lo que estaba hablando Jesús, pero le está pidiendo a Pedro que él haga una evaluación. Pedro, ¿me amas más que estos peces que acabas de pescar en la noche anterior? O Pedro, ¿me amas más que estos discípulos que están aquí con nosotros? Y la verdad que no importa si está hablando de los peces o de los discípulos, le está hablando al corazón de Pedro. Y le dice, Pedro, me amas con un amor ágape, un amor como el que pide la ley. En este momento, en su primera pregunta, Pedro no se atrevió a darse él solo un 10. Él simplemente le dijo, Señor, tú sabes que te amo. Y no le dijo que te amo como un amor ágape. Le dijo, te amo como un amigo, como un amor de fileo. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo al Señor Jesús, Señor, no soy un 10, tampoco soy un 9. 8 o 7, a lo mejor. Me siento más como un 5 o 6. Ahí está mi amor por ti. Y el Señor Jesús le hace la misma pregunta nuevamente. Pedro, ¿me amas con un amor ágape? Y Pedro respondió inmediatamente con la misma respuesta. Señor, tú sabes que te amo como un amigo.
La tercera vez, el Señor le hace la misma pregunta a Pedro, pero esta vez el Señor no le hizo la pregunta de un amor ágape. El Señor baja al nivel donde está Pedro en una muestra de misericordia y de comprensión y de amor a Pedro. Le dice, bueno, Pedro, ¿me amas como un amigo? Y Pedro dice que se entristeció que Jesús le hiciera la misma pregunta una tercera vez. Y le dijo, Pedro le dijo al Señor Jesús, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Pedro sabía, hermanos, que él no podía engañar a Jesús. Días antes, Pedro había negado al Señor Jesús que lo conocía. Cuando la gente vino y le dijo a Pedro, tú eres uno de ellos, y Pedro dijo, al tal no lo conozco. Y lo negó 3 veces y cantó el gallo. Y Pedro corrió a esconderse en una amargura de corazón y lloró. ¿Por qué? Porque quizás en su corazón él quería gritarle a Jesús, te amo. Pero ahora sus hechos estaban demostrando que su amor a Jesús tenía un estorbo, el estorbo del pecado. Pedro entendió una cosa, hermanos, que él no podía amar a Dios de la manera que la ley manda por sí mismo. Porque la ley pide de nosotros un amor perfecto, como el amor ágape. Algo que usted y yo no podemos producir porque somos pecadores. Nuestro pecado, hermanos, como en el caso de Pedro, nos impide nosotros que amemos de la manera que la ley pide. Y nuestro amor a Dios siempre va a quedar corto porque usted y yo fallamos muchas veces. Nuestra carne no puede producir un amor ágape hacia Dios. No puede. El amor ágape es un don de Dios. El Señor nos regala este amor a nosotros. En el libro de Romanos capítulo 5, verso 5, dice la Escritura, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, el amor ágape, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Maravilloso. La esperanza que nosotros recibimos en Cristo Jesús, cuando lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, y la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados, recibimos el Espíritu Santo. Y en el momento que usted y yo recibimos el Espíritu Santo, juntamente con Él, recibimos el don del amor de Dios. Ese amor que es imposible que yo mismo produzca por mí mismo, de pronto el Señor lo deposita en nuestros corazones y nos da la capacidad de amar a Dios como Él pide que lo hagamos. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Sería injusto que nos quedemos nosotros con Pedro y sin reflexionar un poco en cómo el amor de Dios fue derramado en la vida de Pedro. El Señor le dio una tarea de apacentar a sus ovejas. Y a través de toda su vida, después de que el Señor lo comisionó como el primer pastor y líder de la iglesia, Pedro fue y cumplió su ministerio fielmente, hermanos. Y muchos años después, cuando Pedro llegó a Roma y estaba con los hermanos reunidos haciendo ministerio, Nerón, el emperador romano, andaba buscando a Pedro para matarlo. Los hermanos de Roma estaban tratando de convencer a Pedro para que huyera de Roma y escapara de las garras de Nerón. Cuando Pedro le hace oídos a los hermanos, él trata de escapar. Pero en su intento de escapar Pedro de Roma, el Señor habla a su corazón y le dice, Pedro, no huyas.
Y regresa Pedro a encontrarse con los hermanos, a continuar su ministerio, hasta que finalmente Nerón lo captura. Y cuando lo iban a crucificar a Pedro, dice que no soy digno de morir como mi maestro murió, y pidió ser crucificado de cabeza. Y le cumplieron su deseo. Y así Pedro terminó derramando su amor por Cristo, dándolo literalmente todo por amor a su Señor. Cuando dice, amarás a Jehová tu Dios con todo aprendió Pedro a amar a su Señor, porque el amor de Dios había sido derramado en su corazón. Y él no encontraba otra razón, otro propósito por el cual existir, sino vivir para amar a Dios. Y es lo que el Señor desea que usted y yo imitemos. Pero entonces, regresando a Lucas capítulo 10, verso 28. El Señor le responde al intérprete de la ley diciéndole, bien has respondido, haz esto y vivirás. El Señor Jesús no está tratando de estipular que esta es la manera de obtener la vida eterna. Lo que el Señor le estaba pidiendo a este hombre, reflexiona, porque la perfección que la ley te está exigiendo, tú no la puedes cubrir, tú no la puedes cumplir. Mas sin en cambio este hombre no quiso aceptar su debilidad, sus faltas como ser humano, y al contrario, él quiso justificarse a sí mismo. Y dice la Escritura en el verso 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, encontrar una explicación. ¿Quién es mi prójimo?, le pregunta el intérprete de la ley al Señor Jesús. Los religiosos en aquel entonces, en la vida en el tiempo del Señor Jesús, estoy hablando de todos los sacerdotes, los levitas, fariseos, escribas, ellos mismos se justificaban a sí mismos, hermanos, creyéndose ellos superiores a los demás. Ellos miraban a toda la otra gente que no era de su grupo de religiosos con desdén, con desprecio, con discriminación. Tanto que se habían formado prejuicios raciales y sociales por otras personas. Hay 4 grupos, hermanos, que eran odiados por ellos. Ellos odiaban a los publicanos, a las prostitutas, a los gentiles, y entre todos ellos odiaban a los samaritanos. Ellos discriminaban severamente a estos grupos. Ellos no permitían que ellos se acercaran, y ellos, hermanos, ni siquiera se acercaban a ellos y menos los tocaban. Ahora, ¿de dónde venía todo este odio? Fíjense que ellos mismos se justificaban y aún usaban las escrituras para crear odio a su corazón. Hay un versículo, disculpen, hay un versículo en el libro de Salmos, si ustedes quieren buscarlo, creo que está en la transparencia. En el Salmo 139, verso 21 y 22, los fariseos, los sacerdotes de ese tiempo usaban este versículo para justificar sus prejuicios raciales, sus prejuicios sociales, su odio hacia otros grupos. Y dice el verso 21, no odio Jehová a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Ellos están tomando ellos tomaron este versículo completamente fuera de contexto. Tanto, hermanos, que ellos llegaron a pensar que odiando a estos grupos que he descrito, les aumentaba a ellos una cierta virtud espiritual. El odio contra los enemigos de Dios aumenta mi virtud espiritual. O sea que hay un odio justificado porque así Dios quiere que yo sea. Triste realidad. Porque no podemos odiar a nadie y decirle que Dios nos mandó. No podemos crear prejuicios contra otras personas y pensar que están bien con Dios. Y entonces el verso 30, el Señor comienza a dar una respuesta. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto.
De Jerusalén a Jericó, hermanos, hay aproximadamente 17 millas. No era un camino fácil en aquel entonces. Era un descenso. Tenían que ellos descender aproximadamente 3,000 pies de descenso. El camino era muy difícil y se prestaba para que los malhechores se escondieran y asaltaran a los que iban viajeros de un lugar a otro. El Señor estaba narrando una situación real que la gente conocía. Oh, el camino de Jerusalén a Jericó. No lo hagas de noche. No vayas solo. Ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la gente sabía que ese camino era muy peligroso. Verso 31. Y aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Un sacerdote salió de Jerusalén y iba camino a Jericó. Es muy posible que este sacerdote había estado en Jerusalén cumpliendo sus responsabilidades sacerdotales como un líder espiritual y religioso del pueblo de Israel. Cumplió sus responsabilidades, salió de Jericó y salió de Jerusalén descendiendo para Jericó, miró a este hombre medio muerto en el camino, lo miró y pasó de largo. Exactamente hizo lo mismo el siguiente individuo. Dice, así mismo un levita, verso 32, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, pasó de largo. Un levita no tenía el mismo rango que un sacerdote. Eran descendientes de la misma tribu, la tribu de Leví. Los levitas eran responsables también de ejercer ciertas responsabilidades en el templo. Ellos estaban encargados de construcción, de reparaciones, de seguridad, de ayudar, servir, limpiar, músicos. Pues este hombre posiblemente había también llegado a Jerusalén a cumplir sus responsabilidades. Al descender, miró a aquel hombre medio muerto y siguió de largo. Es interesante que el Señor está mencionando a dos hombres que tenían un cierto nivel de reconocimiento entre el pueblo. Eran líderes religiosos, tenían una reputación espiritual, pero el Señor los está usando como un ejemplo de dos personas que no tenían sensibilidad ni compasión de una persona en necesidad. Y después encontramos en el verso 33 a otro individuo y observen que dice el Señor Jesús, pero un samaritano, si están ahí digan, wow, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué historia tan más extraña han de haber pensado los judíos que estaban escuchando al Señor Jesús? Porque si el Señor Jesús hubiera dicho, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y en el camino salieron unos bandidos samaritanos, lo golpearon, lo asaltaron, lo dejaron medio muerto. Pero después salió de Jerusalén un sacerdote con su amigo el levita y lo miraron, lo ayudaron y lo curaron. Esa historia en la mente de los judíos hubiera sido completamente lógica. Pero el Señor Jesús usa misericordioso o alguien que se movió a misericordia y samaritano. Para ellos eran dos cosas completamente opuestas. El Señor estaba creando una tensión racial entre ellos. El Señor los estaba enfrentando, no solamente a los sacerdotes, al intérprete de la ley, sino a todos los judíos que estaban ahí, a pensar en sus propios prejuicios como nación. Porque ellos odiaban a los samaritanos. Ellos no podían mirar a un samaritano y pensar, mira qué hombre tan compasivo o bondadoso. Era una tensión de prejuicios muy fuertes. Y ahora el Señor lo usa como ejemplo, hermanos, de un hombre misericordioso. ¿Cómo mostró este hombre misericordia? Verso 34, y acercándose, viendo sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndola en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, te lo pagaré
cuando regreses. ¿Qué quiere decir cuando una persona es movida a misericordia? ¿Qué toma el que nosotros podamos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Usted que es padre, si ve a su hijo en un aprieto, usted es movido a misericordia por él porque lo ama. Y usted está dispuesto a hacer por él o por ella lo que fuera. Lo que fuera. Pues este hombre samaritano se detuvo, movido a misericordia, para atender las necesidades de un hombre que estaba ahí en el piso, judío, que lo odiaba a él. Pero la misericordia pudo más que el odio. La misericordia es más fuerte que los prejuicios. Y este hombre mostró su misericordia en cinco maneras. Número 1, proximidad. Se acercó a él. Número 2, puso atención. ¿Dónde estaban sus heridas? Las curó, las vendó, las atendió. Número 3, puso tiempo. Puso tiempo. No solamente lo atendió, lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un mesón donde ahí lo estuvo cuidando un tiempo porque las heridas habían verdaderamente causado un daño a esta persona. Y puso tiempo, y puso ¿qué? Recursos. Hubo un costo. Sacó dinero de su bolsa, se lo dio al mesonero y le dijo, tengo que partir, pero mira, aquí está este dinero y si hace falta algo, cuando pase de regreso, yo te lo pago. Y no solamente que hubo un seguimiento. El seguimiento es muy importante, porque él se aseguró que terminara su labor. Terminara su labor. Cuando queremos ayudar a una persona, toma y que te vaya bien. Este samaritano fue movido a misericordia desde el principio hasta el final. Como el Señor nos enseñó, si alguien te pide cargar una carga por 1 milla, ve con el 2. Este hombre tomó la responsabilidad que no tenía que cargar, pero por amor a su prójimo fue movido a misericordia y le puso atención, acercamiento, tiempo, recursos, hasta que el hombre estaba restablecido. Y verso 36, el Señor Jesús le hace una pregunta. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Primera de Juan 4:20, el Señor nos enseña esto acerca del amor a nuestro prójimo. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pero el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Quiero contarles un poco acerca de la vida de Eric Liddell. Eric Liddell vivió en el siglo pasado, en el año aproximadamente 1920, 21, 22 y en adelante. Era hijo de unos misioneros. Él fue un atleta escocés con un futuro destacado en correr. En las Olimpiadas de 1924, hermanos, él se hizo un atleta muy conocido y muy famoso en su país, porque era un buen atleta. Pero él, antes de ser una buena atleta, él quería ser un buen cristiano. Él estaba designado a correr en el año 1924 en las Olimpiadas en la carrera de 100 metros planos. Cuando salieron los días y los horarios de estas carreras, se encontró que la carrera de 100 metros se corría en domingo. Eric Liddell rehusó correr esa carrera porque ese era el día del Señor. Y él dijo, yo en domingo no voy a correr.
se ganó a toda Escocia de enemiga. Escocia lo declaró un traidor a la patria, pero él no quiso cambiar de mente. Dijo, el domingo es el día de mi Señor, no voy a correr. Se supo que la carrera de 400 metros planos, él podía correr porque no era en domingo. Y se enlistó en una carrera en la que él nunca había practicado y nunca había corrido. Pero el día de la competencia, Eric ganó la medalla de oro. No solamente ganó la medalla de oro, sino rompió el récord olímpico y regresó a su nación de las Olimpiadas como un héroe, como un héroe. Dice él acerca de su carrera olímpica: Dios me hizo con un propósito. También me hizo rápido, y cuando corro puedo sentir su placer. Cuando Eric corría, él podía sentir el placer de Dios. ¿Por qué? Porque cuando él corría lo hacía con amor a Dios. Decía, yo dedico esta carrera a mi Criador. Él me dio las fuerzas para correr. Con esta fuerza lo hago para su honor y su gloria. Pero un año exactamente después, en 1925, Eric renuncia a todos sus trofeos, a toda su fama, a todas las riquezas que el deporte le podía traer, y se va a China como misionero. Abandona todo. Y cuando llega a China comienza a trabajar como maestro en una escuela y como maestro de Biblia, y empieza a servir a la gente de China, a compartirles el Evangelio de Cristo. Poco después se une a su hermano para ayudarle en las tareas, que también era misionero en China, médicas en una clínica. Ya estando ahí Eric en la clínica con su hermano, comienza una guerra interna en China donde los nacionalistas y los comunistas comienzan a pelear entre ellos. Poco después comienza la Segunda Guerra Mundial, donde el imperio japonés comienza a invadir China, y entre todas estas dos guerras que ocurren al mismo tiempo, Eric y su hermano abren la clínica para atender a los heridos de guerra, no importando quiénes sean, fueran amigos o enemigos, fueran chinos o japoneses, fueran nacionalistas o comunistas. La clínica estaba abierta para aquel que necesitaba, como un buen samaritano, la atención y el cuidado del amor de Dios para ellos. Y ahí entregó su vida Eric y su hermano, atendiendo a los heridos. Eric terminó en un campo de concentración y murió poco antes de que la Segunda Guerra Mundial llegara a su fin. Pero esto dijo Eric acerca de todo esto: tú puedes llegar a conocer mucho de Dios, pero solamente vas a conocer de Dios aquello que estás dispuesto a practicar. Wow. ¿Cómo puedes decir tú que amas a Dios y aborreces a tu hermano? ¿Cómo puedes decir tú que amas a Dios y aborreces a tu hermano al que ves y a Dios a quien no ves? ¿Cómo es posible? Y él dice, aquella persona que quiere conocer a Dios lo va a conocer al punto del que lo quieres tú practicar. Ese debe de ser tu amor al Señor, practicar el amor de Dios. Y entre más practicas el amor de Dios, más conoces de Él. Quiero que vayan conmigo a Proverbios capítulo 3, verso 27. Y con este terminamos. Un pensamiento final para concluir nuestro mensaje de esta mañana. Vean lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 27, hermanos. Dice así: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, a tu prójimo, cuando tuvieres poder de hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado en ti, junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio.
No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso. Pero fíjese cómo termina esta última parte. Mas su comunión íntima, la comunión de amor, del amor ágape, es con los justos. Eso es lo que Eric Linden experimentó en su vida. Entre más amaba a su prójimo, más íntima era su relación con el Señor, porque era basada en el amor ágape que el Señor derramó en nuestros corazones. La iglesia cristiana desde el principio se ha caracterizado como una iglesia que ama al prójimo, al necesitado. Y a través de los años, hermanos, la iglesia siempre ha dejado una muestra a través de las épocas de que amamos al hombre prójimo. No cerremos nosotros hoy nuestro corazón, sino que sigamos dando testimonio de Dios al amar a nuestro prójimo. No importa su estado social, no importa su estado racial, no importa quiénes sean, hermanos, debemos de amarnos unos a otros. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por darnos la bendición de poder reflexionar en estos pasajes. Y ahora estamos, Señor, aquí delante de ti, orando y pidiéndote que tú, Señor, ministres a nuestro corazón. Nosotros somos el pueblo de Dios y ministramos y representamos a Cristo en este mundo que está en oscuridad. Y la mejor manera, Señor, en que podemos representar a Cristo en nuestras vidas es por medio, Señor, del amor. Del amor. Dándole al mundo el amor que ha sido derramado en nuestros corazones, el amor de Dios. Padre, enséñanos a vivir en esa atmósfera. Es bueno, Señor, que recobremos nosotros como iglesia ese carácter de Dios, ese carácter de amor entre nosotros, a nuestro prójimo y aún aquellos que piensan diferente que nosotros, que son diferentes a nosotros, aún aquellos que nos odian, que nos persiguen. La mejor herramienta, Señor, que nosotros tenemos para ir en contra de la maldad y de la oscuridad es el amor de Dios. Queremos imitarte a ti, Señor. Queremos vivir por ti. Gracias. Alabado sea el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar un canto más, pero en cuestiones de anuncios. Nos vemos, hermanos, el miércoles a las 7 por este mismo medio, y también los esperamos el viernes a la oración. Y les recordamos a las familias de Antorcha de Fe que la aplicación sigue estando abierta. Invitamos a los hermanos a que sean fieles en sus diezmos y ofrendas, y que al momento que ustedes depositen su ofrenda por este medio, denle gracias a Dios, que Él nos da la bendición de contribuir y ayudar a la obra de Dios. Vamos a cantar este canto y el hermano Héctor nos despide con una oración. Por un momento en tu presencia, Por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria,
por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti. Oh, hambre de ti, Señor. Sí, bendito Dios. Por un momento, Señor Dios, en tu presencia, Señor Dios, todo, Señor Dios, todo vale la pena dar, Señor. Porque, Señor, dice tu palabra que es mejor un día a tus atrios que 1000 fuera de ellos. Gracias, Padre, por este hermoso día, Señor. Gracias por el mensaje, Señor. Te rogamos, Padre, que cada día vayamos creciendo, Señor Dios. Que nuestro corazón esté enfocado, Señor Dios, en el amor. Que esté enfocado, Señor Dios, en amar a nuestro prójimo. Pero sobre todo, Señor Dios, amarte a ti, Señor Dios, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, Señor. Que tú seas el primero en nuestra vida, Señor. Amén. Y que podamos, Señor Dios, amar a nuestro prójimo como a ti mismo, como a nosotros mismos, Señor. Gracias te damos, Señor, por este hermoso día, Señor. Te pedimos que sigas bendiciendo este domingo, Señor Dios, que pasemos con nuestras familias, con los que vivamos, Señor. En nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios le bendiga.